Bueno, hermanos, pues vamos a ir arrancando. El día de hoy vamos a comenzar la segunda parte de lo que es el estudio de la vida cristiana. Recordemos que este estudio de la vida cristiana consta de 3 partes. Por un lado, ya vimos acerca de cómo se hace una persona cristiana, cómo sé que soy cristiano, y una vez que sé que soy cristiano, cómo puedo crecer como creyente, ¿no? ¿Cómo puedo crecer en mi vida cristiana? Entonces, esta primera parte ya la terminamos y el día de hoy vamos a comenzar con una sección que es también de suma importancia. Yo creo que esta sección va a ayudar mucho, no solamente para los hermanos que están integrándose dentro de la iglesia, sino para todos nosotros como creyentes en general. Por eso les hacía el anuncio a los servidores que en la medida que pudieran asistir, pues estuvieran presentes, ¿no? Vamos a grabar la enseñanza y la vamos a subir porque va a ser casi obligatorio que las escuchen. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar nuestra perspectiva de lo que es iglesia. La iglesia muchas veces tenemos un enfoque incorrecto y al tener un enfoque incorrecto de las cosas, pues nos lleva a actuar de una manera que no glorifica el nombre de Dios, ¿no? O a actuar de una manera que no corresponde al diseño y al propósito de Dios. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy es la iglesia, el tema de la iglesia. Ya respondimos, repito, cómo se hace una persona cristiana, cómo sabe que es cristiano y cómo puede crecer en su vida como cristiano. Pero esa persona que ha sido perdonada, que ha sido regenerada por Dios, Dios la ha colocado en un lugar que la Biblia le llama la iglesia. Y cuando la Biblia menciona del término la iglesia, nosotros necesitamos ver que se refiere a 2 ideas distintas. 2 ideas distintas, no me estoy refiriendo a 2 conceptos distintos en el sentido que sean 2 corporaciones distintas, 2 organismos distintos, no, sino que nosotros necesitamos discernir cuando la Biblia habla de la palabra iglesia, porque se refiere básicamente, como ahorita decía, a 2 aspectos. Por un lado, a la iglesia universal, y la iglesia universal la componemos todos los redimidos que están en el globo terrestre, o sea, los hermanos de Japón, los hermanos de China, los americanos, nosotros, todos los que hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido regenerados, componemos lo que es la iglesia universal. En ese sentido, cuando vemos en la Biblia que hace un enfoque a la iglesia, necesitamos ver a qué nos estamos refiriendo, porque es partir de ahí de algo importante. Ver cómo cuando habla la iglesia se refiere a cosas distintas, hablando en esa idea que estoy desarrollando. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 13, para ver esto que les estoy mencionando. 12, 13. Dice así el texto: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Observen cómo comienza el texto: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Miren, esto se refiere al bautismo espiritual. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros, antes de venir a Cristo, no pertenecíamos a la iglesia, no pertenecíamos al cuerpo. En la Biblia se refiere a los creyentes como el cuerpo de Cristo o la iglesia. Entonces, antes de venir a Cristo, pues estábamos ajenos a pertenecer parte de este cuerpo. Pero cuando nosotros en un momento dado escuchamos el mensaje, respondemos en arrepentimiento y se viene a cabo lo que ya estudiamos, la conversión, y empezamos a crecer, entonces aquellas personas que estaban ajenas al cuerpo son introducidas ahora dentro del cuerpo. Y ahí es donde encontramos la definición de bautismo. Bautismo tiene 3 definiciones básicamente, que implica sumergir. La palabra bautismo viene de un término que es baptizo. Y ese término no era netamente religioso, ¿no? Era un término que se usaba en lo que es navegación, porque cuando un barco se hundía, solían decirse, ese barco se baptizó, o sea, se sumergió, que quiere decir que fue por todas partes inundado de agua. Entonces, en ese sentido se refiere a bautismo, ser sumergido. Pero también bautismo se refiere a una identificación. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista venía predicando y el pueblo escuchaba su mensaje, en respuesta al mensaje, se identificaban con el mensaje
que venía de Dios por parte de su profeta, y ellos pasaban a ser bautizados. El bautismo representaba que se identificaban con el mensaje y procedían a responder públicamente de que ellos estaban aceptando el mensaje. Eso es algo que se debe de hacer en la iglesia, pero en otro contexto, ya en el bautismo espiritual, el bautismo como creyentes. Porque ahorita estoy hablando del bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Cuando él vino predicando para arrepentimiento, que son dos cosas muy distintas. Ahora, ya que me metí en ese tema, ¿por qué son dos cosas distintas? Porque Juan el Bautista iba a preparar el camino del Mesías a través de un mensaje de arrepentimiento a un pueblo que estaba en apostasía. El pueblo de Dios se encontraba en apostasía y pensaban que era un pueblo aceptado por Dios simplemente porque tenían el pacto o la señal del pacto que era la circuncisión. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Predicó a un pueblo que se estaba apartando de Dios y la evidencia de ese arrepentimiento era hacer un bautismo público, donde era una confesión pública. De esa manera se considera el bautismo de nosotros como creyentes, ya como cristianos. ¿Por qué? Porque al ser bautizados estamos públicamente diciendo que nos identificamos con Cristo, que nos hemos arrepentido, que lo hemos reconocido como Señor y Salvador, y así como somos sumergidos en su muerte, y como salimos del agua, también en su resurrección. Entonces, en ese sentido, el bautismo de creyentes es una manifestación pública de la fe de cada uno de nosotros. Entonces, a eso se refiere la segunda definición de bautismo, identificación. Pero hay otra característica todavía más importante, no menos que las demás, citadas de alguna manera son importantes, pero me refiero al tema que estamos tratando, el bautismo espiritual. Porque el bautismo espiritual es el que está hablando primero a los Corintios 12:13. En un solo cuerpo fuimos todos bautizados. ¿Cómo que fuimos introducidos a un cuerpo que es la iglesia? En el momento de la conversión. Porque en el momento de la conversión, otra definición de bautismo es todo aquello que tiene la capacidad de cambiar el carácter o el estado de una cosa o de una persona. Ahora, el bautismo en agua, pongámoslo de esta manera. Cuando una persona va al bautismo en agua, ¿el bautismo en agua tiene la capacidad de cambiar el carácter de esa persona? ¿De cambiar su estado? No, simplemente es un ritual. Eso no tiene la capacidad de hacer nada. De hecho, hay muchas personas que se bautizan y ya están en el mundo otra vez, ¿no? Están en sus andadas, como decimos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la capacidad de cambiarte? Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, y es el Espíritu Santo el que ahora va transformando el carácter del creyente. Entonces, ese bautismo con el Espíritu Santo es el que vino a dar Cristo a cada uno de nosotros. Ahora, aquí quiero mencionar algo. Las preposiciones cuando hablamos dentro de las Escrituras cuentan mucho. Porque en la Biblia no existe el bautismo del Espíritu Santo. Tú vas a decir, está haciendo una herejía. No estoy haciendo ninguna herejía. No existe el bautismo del. Una cosa es ser bautizados con Él y otra cosa es que Él bautice y Él no bautiza. Vamos a Mateo para mencionar esto. Yo espero, hermanos, que a estas alturas muchos de ustedes ya estén agarrando esto, porque todavía hay algunos hermanos que están en el seminario, que ya tienen años aquí y tal, los veo con cara de what cuando digo lo mismo. Y eso ya es para que tengamos ahí en presente eso, hermanos. Vean lo que dice Mateo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él nos va llevando a cambiar nuestra manera de pensar a través de la palabra, va produciendo en nosotros la santificación, y es también el que rocía la sangre de Cristo en el momento en el que nos arrepentimos. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2, lo menciona. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El verso 2 dice santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Bueno, hay otras traducciones que mencionan todavía más claro, que es aquí en este texto, en el verso 2, que es el Espíritu Santo el que rocía la sangre sobre nosotros como creyentes. Entonces, volviendo a 1 Corintios 12:13, ¿de qué está hablando? Que cada uno de nosotros, en el momento en el que Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo, somos introducidos a la iglesia. Y ese bautismo espiritual, que es a través del Espíritu Santo, es el que va transformando nuestra manera de vivir, el que va llevándonos a la imagen de Cristo. Entonces, en primer lugar, lo que estamos viendo es que esa persona que el Señor ha perdonado, ha lavado, ha limpiado, ha regenerado, ha sido regenerada, Dios la ha colocado en una iglesia. ¿Cuál es? La iglesia universal, lo que estamos ahorita estudiando. Porque 1 Corintios 12:13 está hablando una verdad. Todos los que hemos sido redimidos a través de la historia y en todo el globo terráqueo pertenecemos a esa iglesia. Ahora vayamos a Mateo 16:18. Mateo 16:18. Vamos a ver algunos textos que tienen que ver en torno a esta iglesia universal. Mateo 16:18. Vean lo que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observen, ¿a qué iglesia se está refiriendo? ¿A los bautistas? ¿A los pentecostales? ¿A los presbiterianos? No, a la iglesia en general. O sea, Dios es el que va a bendecir a su iglesia, el que va a guardar a su iglesia, pero hablando de la iglesia en general. Entonces no se refiere a la iglesia de Jerusalén nada más o a la iglesia de Éfeso. O sea, está hablando de una iglesia en general. Ahora vayamos a Efesios 1:22. Efesios 1:22. Dice así: sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otra vez, está hablando la iglesia en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que comencé diciendo? Que Cristo ha colocado a cada uno de aquellos que ha perdonado sus pecados dentro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros leamos iglesia en la Biblia, tenemos que tener en cuenta lo que estamos estudiando. Por un lado, ver si se refiere a la iglesia en términos universales o ver si se refiere a la iglesia en términos locales. Entonces, ahorita estamos viendo en términos generales. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. O sea, entendemos que Cristo es la autoridad máxima sobre la iglesia, hablando universal. Y por último, Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice así. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces quiero que observen cómo el término iglesia en lo que estamos estudiando pues va en término general, ¿no? A todos aquellos que hemos sido perdonados, regenerados. Entonces es necesario que nosotros veamos esa distinción de la iglesia universal a la iglesia local. Ahora, ¿qué es la iglesia local? Bueno, Dios en su sabiduría y en su organización le plació a todos esos hermanos que tenemos en todo el mundo ubicarlos en un lugar específico. Y eso es lo que se conoce como la iglesia local. Es la iglesia que se reúne en una localidad específica, con una membresía específica, con un grupo de ancianos específicos, el primer día de la semana, ¿no? Para hacer diferencia entre los sabatistas, ¿no? Estamos hablando de la iglesia de Cristo, que se comenzó a reunirse el primer día de la semana. ¿Por qué?
Porque el primer día de la semana fue el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces los cristianos empezaron a reunirse los domingos para celebrar la resurrección de Cristo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cada domingo estamos haciendo un acto de celebración de que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la certificación de que Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que el sacrificio de Cristo fue algo que Dios aceptó y se plació con eso? A través de su resurrección. Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos todavía perdidos en nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos definir la iglesia local? Como aquella iglesia que se congrega en una localidad específica el primer día de la semana, con una membresía específica y con un grupo de ancianos específicos como autoridad. Es esta parte de la iglesia local que vamos a desarrollar y vamos a basar todo el estudio que corresponda a esta segunda sección. Esta segunda sección tiene que ver con la iglesia y la tercera sección tiene que ver con el discipulado. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a desarrollar esto que es la iglesia local? Bueno, primero quiero desarrollar una pregunta que es ¿cómo influye la cultura en nuestra relación con la iglesia local? ¿Cómo influye nuestra cultura en nuestra relación con la iglesia local? Miren, así a manera de reflexión, ¿ustedes creen que tenga alguna relación la cultura y cómo puede influir en nuestra comunión o en nuestro enfoque de ver la iglesia? Pensemos primero definiendo qué es cultura y hagamos una diferencia entre lo que es la sociedad para poder mirar cómo nosotros como individuos crecemos, nos desarrollamos dentro de una sociedad que tiene cierta cultura y que al final, sin darnos cuenta, tenemos una tendencia a relacionarnos de acuerdo al ambiente en el que crecimos. Entonces, miren, la diferencia entre cultura y sociedad es que la sociedad se refiere a un grupo de personas que habitan en cierto tiempo y en cierto lugar específico. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la sociedad canadiense de esta generación. ¿Por qué? Porque estamos en un territorio que es Canadá y en cierto tiempo, ¿no?, que está marcando nuestra generación. Nosotros somos la sociedad de este tiempo. Pero esta sociedad que somos nosotros tiene valores, tiene costumbres, tiene ideas, ¿no?, tiene moral. Entonces, cuando nuestros hijos crecen en esta sociedad, obviamente ellos van entrando a los valores de su cultura. La cultura va formando, va direccionando, ¿cómo? A través de la educación. Es por eso que la identidad de género tiene mucha fuerza, porque la educación los va instruyendo. Hermanos, reciben tantas horas de educación en la escuela y pocas horas en la casa. Entonces hay una gran distancia de que nos llevan los falsos maestros a nosotros, que somos los primeros maestros dentro de la casa. Entonces, ahí van formando sus valores, con sus amistades, con su núcleo de amigos. Y sus amigos, obviamente, tienen valores, ¿no? Oye, ya llegué a los 15, 16 años, ya tengo mi trabajito, ya puedo pagar mi renta. Pues, ¿sabes qué, mamá? Me voy a vivir con la novia. ¿Por qué? Pues porque tienen de alguna manera independencia, solvencia económica, y esa es la cultura. Entonces, nuestros hijos van creciendo en esa estructura. Entonces, también dentro de esa estructura hay algo que se conoce como el individualismo. Y el individualismo ejerce cierta influencia sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad, repito, vamos creciendo con valores, ¿no?, con una costumbre. Y sin darnos cuenta, al formar parte de la iglesia en la que somos introducidos, todavía tenemos esa inercia, ¿no?, a manifestar ciertas conductas que solemos manifestar, de acuerdo a lo que nosotros fuimos o hemos crecido. Y uno de esos es el individualismo. Y el individualismo causa cierta influencia en cómo la persona que ha sido introducida a la iglesia se va a relacionar con Dios y con la iglesia local. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque luego muchos dicen, bueno, ¿y por qué esa persona que es cristiana no encuentra un compromiso formal con Dios? ¿Por qué no tiene un compromiso formal con la iglesia? Bueno, pues porque ya tiene una formación cultural, que esa formación cultural lo va llevando
a desarrollar la misma hábito del mundo dentro de la iglesia. Y uno de esos, como repito, es el individualismo. El individualismo exalta el yo. Al exaltar el yo, obviamente el individuo pasa a ser el centro de su vida. Y al ser el centro de las cosas, pasa a segundo término, o en ese sentido relega a Dios y a la comunidad a un segundo término. Entonces vean cómo la influencia que nosotros tenemos a nuestro alrededor, en la que vamos creciendo, todavía tenemos esa idiosincrasia dentro de la iglesia y actuamos igual. ¿Por qué? Porque ya tenemos ciertos valores de individualismo, donde no solamente hago las cosas yo solo, sino no solamente es el hecho de hacer las cosas uno solo, sino la esencia de lo que es. ¿Qué te motiva a hacer eso? Y déjame decirte, es la exaltación al yo. ¿Por qué la exaltación al yo? Porque el resultado de esta actitud busca una autonomía absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Yo me autogobierno, yo me automando y por lo tanto no rindo cuentas a nadie. Porque estamos en una cultura así, donde ya nadie busca rendir cuentas a nadie. Y eso es parte de lo que es el individualismo. Y si tú miras, eso se ha metido dentro de la iglesia. Porque al venir dentro de la iglesia no se consideran parte de la iglesia. ¿Por qué no se consideran parte de la iglesia? Porque no se ha entendido el enfoque y qué significa iglesia. Entonces de ahí vemos cómo la influencia que ya traemos en nuestra cultura viene a permear parte de lo que hacemos dentro de la iglesia. Y esto, hermanos, es un resultado de lo que, obviamente de toda esta humanidad caída, pero ya lo mencionaba la Biblia. Vean lo que dice ahí en 2 Timoteo capítulo 2. No, 2 Timoteo 3:2. La primera parte del texto, vean lo que dice. Bueno, vamos a leer desde el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, vamos a analizar ese texto y unirlo con el verso 2, porque el verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay una conexión obviamente entre el 1 y el 2, porque en el 1 hay una advertencia, en los postreros días. Y bíblicamente los postreros días se inauguraron con la primera venida del Señor hasta nuestra fecha. Entonces de ahí comienzan los postreros días. Ahorita podríamos decir que estamos en los postreros de los postreros tiempos. Ahora, dice que en los postreros días, el texto, vendrán días peligrosos. Entonces, la palabra peligrosos se refiere a días duros, difíciles de tratar, ¿no? Y la idea que, en el sentido de cómo se van a caracterizar esos tiempos, lo empieza a describir en el verso 2. Habrá hombres amadores de sí mismos. Y un hombre amador de sí mismo es aquella persona que exalta el yo. ¿Por qué? Porque tiene la cultura individualista en la que vivimos, y al influir en él, entra en la iglesia y es una persona que en un momento dado no busca rendir cuentas. No se somete a la autoridad del gobierno de Dios dentro de la iglesia, porque ya viene permeado por la cultura del mundo. Y esta influencia de este individualismo se ve porque quiere vivir su fe a su manera. ¿No? Y fíjense esto, quiere vivir su fe a su manera. ¿Cómo lo sabemos? Porque no quieren compromiso con nadie. No quieren compromiso ni con Dios, ni tampoco quieren compromiso con la iglesia local. Es de ahí donde muchos dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero no necesito congregarme. Yo no entiendo esas frases, ¿no? Yo sí creo en Dios, pero no necesito congregarme. Eso es un reflejo de lo que estamos tratando, individualismo. ¿Sabes qué? Bueno, yo sí creo en el Señor, pero bueno, lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué dijimos que es el individualismo? Una exaltación a la persona, al individuo, al yo, donde básicamente yo me autogobierno, es autónomo. Y autónomo habla de que esa persona impone su ley, es ley para sí mismo. Nadie le establece qué es lo que tiene que hacer, ni qué es lo que tiene que, cómo conducirse.
Y cuando venimos a la iglesia, porque esto es obviamente todos nos vemos involucrados en eso, venimos a la iglesia y nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso el tema, fíjense, por eso el tema que vamos a tratar el viernes, no solamente ya el que nos queda es el miedo y en último es el cambiar nuestros pensamientos. Esto que estamos tratando ahorita es algo que coincide con lo que estamos tratando precisamente el viernes. Porque lo que tratamos el viernes y con lo que vamos a abordar ahorita es cambiar la manera de pensar de la iglesia local. O sea, su enfoque, mirarlo de una manera bíblica. ¿Qué es lo que somos? ¿A qué venimos? ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos? Porque vamos a ver el segundo punto que lo vamos a ver la próxima semana, el consumismo. Muchas personas vienen con la idea de ser consumistas. Y el consumismo es una mentalidad en la que una persona encuentra placer en las cosas o valora las cosas de acuerdo a la satisfacción que éstas les produce. Lo voy a repetir. El consumismo se refiere a una mentalidad en la que una persona encuentra el valor de las cosas dependiendo de lo que éstas puedan satisfacer en la persona. Si yo vengo a la iglesia pero no encuentro satisfacción, entonces no me genera valor. Me cambio de iglesia, me voy a otro lugar. Es como si tú vas al mall, oye, pues allá me lo dan más barato o aquí. Y de acuerdo a tu satisfacción es lo que encuentra valor las cosas. Y venimos muchas veces a la iglesia con ese espíritu de consumista, venimos a consumir y en vez de dar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estos estudios? Cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mostrado que necesitamos actuar como iglesia. Por eso el estudio de los viernes, ministros de cuidado congregacional. ¿Por qué? Porque hay muchas Marías, ¿no? Lo que decíamos el texto del viernes, ¿no? El caso práctico, hay muchas Marías. Y la situación es que necesitamos formar un equipo que se dedique a ver ciertas necesidades dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque uno como pastor no lo puede hacer todo. Necesitamos un grupo de hermanos, como ya estudiamos Efesios 4:16 y desde el capítulo 12, 4:12, donde el 11 dice, Él instituyó maestros, profetas, apóstoles, etcétera, con el propósito de ¿qué? De capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de la iglesia. El asunto aquí es que si no es el pastor, entonces no. Porque nadie es profeta en su propia tierra. Porque como ya conoces al vecino, a él que me va a enseñar. Si está igual que yo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque por eso no atendemos a todos, porque yo no puedo con todos, a pesar que es una iglesia pequeña. ¿Por qué? Porque por eso mismo en iglesias donde hay 100 ya miembros más, empiezan a haber 2 pastores, 3. ¿Por qué? Porque la situación, y fíjense cómo se ha desvirtuado las cosas. Si es una iglesia grande, entonces la valoramos más. Una estructura grande la valoramos más. ¿Por qué? Porque nosotros medimos los resultados bajo el contexto cultural. O sea, el éxito, ¿no? Medimos los resultados o el éxito de algo bajo los resultados del mundo cultural. Vemos números, vemos membresía, vemos estructura. Y bueno, como no es la gran estructura ni la gran membresía, pues entonces no tiene valor. Y es una equivocación. ¿Por qué? Porque lo que determina el éxito de una iglesia es la fidelidad al mensaje. ¿Qué dijimos que era el propósito de que todos estuviéramos aquí? Que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Decía Pablo, ¿no? Y ese es el propósito. Si no venimos a la iglesia con ese propósito y venimos influenciados todavía bajo un enfoque incorrecto de individualismo, donde sí estoy aquí en la iglesia, pero pues al final nada más soy yo y no me involucro. Necesitamos involucrarnos, cambiar nuestra manera de pensar en 2 aspectos. Tanto nosotros como iglesia en mirar necesidades, pero también en las personas necesitadas en abrir, ¿no? Un espacio para poder conocer las necesidades y poder actuar. Entonces, ese equipo que vamos a formar es un equipo en el que va a trabajar con los hermanos y ustedes van a ver que muchos no van a dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos estudiando, ¿no? Y dentro de esto es el orgullo. No, yo quiero a fulanito. No, y es fulanito ¿por qué? Y es eso precisamente. Entonces, si no cambian su manera de pensar al final, pues no sé qué vamos a hacer. Bueno, sí, el Señor va a venir y
Dice Romanos 14, cada quien va a dar cuentas de sí. Algo que vimos en el tribunal de Cristo. Entonces, nuestra meta es hacer lo que, pues entendemos que es iglesia local. Entonces, la iglesia local no debe de haber esta actitud de individualismo dentro de nosotros, porque como ahorita decía, la influencia del individualismo se ve dentro de la iglesia cuando quieren vivir su fe a su manera. Y cuando hablo de fe a su manera, hablo en ese sentido de sin compromiso con la iglesia local. Y ahí es donde mencionaba, ¿no? Yo creo en Dios, pero no necesito congregarme. Buscan congregarse, ¿dónde? En una manera digital. Y ahí congregarse de una manera digital, pues es cómodo, porque sigues al que te gusta, escuchas lo que te gusta y filtras lo que no quieres oír. Porque estando en esa condición, no hay quien te exhorte, no hay quien te aconseje, no hay quien te instruya. Tú conoces al pastor que estás escuchando, pero él no te conoce a ti. Y ellos suben su vida. Y a mí me pasó hace tiempo un hermano que decía, pastor, prediquemos el evangelio. Evangelio, evangelio, evangelio. Y yo sabía a quiénes escuchaba, ¿no? Pero resulta que a veces nuestra visión es muy angosta. ¿Por qué? Porque escuchamos a estos personajes, pero estos personajes, siempre las predicaciones que escuchas son en congresos, son en eventos. Y el énfasis de los congresos y de los eventos es el evangelio, porque ahorita todo alrededor pues, está muy contaminado. Entonces buscan predicar acerca del evangelio, porque en esos lugares van pastores, donde los pastores tenemos que ejercer una influencia sobre nosotros para enfocarnos bíblicamente al evangelio. Pero se imaginan si cada 8 días yo les predico del evangelio, aunque al final cada predicación es el evangelio. Pero hablando del evangelio que resume 1 Corintios 15, esto es lo que escuchamos, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó y lo que ya sabemos. Ahora, esto no está mal. Incluso la idea es que al final de cada servicio enfocara al evangelio. Pero a lo que me refiero es, no podemos dar un tema específico cada domingo, porque tú tienes problemas también con tus hijos, tú tienes problemas también con tu esposa, con tu esposo. ¿Cómo lo solucionamos? Muchos se van conociendo el evangelio, pero con familias rotas. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en eso. Pastor, que nada más el evangelio. ¿Y qué hace uno? Bueno, sobrellevarlos nada más. ¿Por qué? Porque una vez sí me atreví a decirlo. Yo les dije, hermano, alguien de aquí hace su trabajo y es experto en lo que hace, ¿no? No, que sí o no. Pues déjame hacer el mío entonces. Yo sé lo que entiendo en las escrituras. Ahora, pero si tú quieres hacerlo, pues yo me bajo y me siento, es más fácil. De verdad, es más fácil seguir y escuchar a uno ser la punta. Porque si nos equivocamos, si yo me equivoco, y les digo una cosa herética, hermanos, la mano de Dios es pesada con aquellos, o va a ser pesada con aquellos que han sido apóstatas. Porque dice Pedro que la condenación ya los está esperando. Entonces imagínate nada más. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocar. ¿Cuál es lo que Dios busca de la iglesia? ¿Qué es el carácter que nosotros debemos de manifestar como iglesia local? Pero esta actitud de individualismo, yo creo en Dios, pero yo me congrego de una manera digital. Bueno, al final pone al individuo en ese sentido como en la búsqueda de su autorrealización. ¿No? Me voy a autorrealizar aquí en la iglesia y bueno, pues al final la autoridad final es Él. Ya no es Dios, ya no es la autoridad dentro de una iglesia local, ya no hay comunicación, incluso se impide muchas veces el poder apoyar. ¿Por qué? Porque nos centramos solo en nosotros mismos y buscamos una solución propia. Yo anteriormente, hace tiempo me tocaba, hubo un periodo donde me tocó tratar con muchos matrimonios jóvenes, pero bastantes, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué? ¿Qué está ocurriendo? Y dentro de eso, siempre el hombre me decía, ¿no? Se caracterizaba en el aspecto masculino de, no, pastor, uno viene a pedir consejo, uno le está dando consejo y dice, no, pastor, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo tratarla. Yo sé cómo. Si supieras, no estuvieras ahí, cabezón. ¿No es cierto? Hermanos, es que de verdad luego uno se desespera, como dice el Chapulín. Hermanos, si tú supieras, no estarías donde estarías. ¿Por qué venimos a pedir consejería? Porque vemos algo, o mejor dicho, hay algo que no podemos ver.
Y cuando vienes a pedir consejería, la persona que está afuera puede apreciar los ángulos que tú no ves. Porque cuando estamos ensimismados en el problema, ocurre algo. Solemos no ver con claridad la situación. Y muchas veces hacemos más grande el problema de lo que es. O el enfoque está equivocado. Y es esa la situación, ¿no? Cuando el individualismo entra dentro de la iglesia, pues obviamente él es el que pone la autoridad máxima. Ahora, esta actitud pasa por alto el enfoque de lo que implica ser iglesia. Pasa por alto el enfoque de lo que implica ser iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, hermanos, no es, ya conforme vamos avanzando, no es la estructura. La iglesia somos nosotros. 1 Corintios 12:13, ¿no? Ya lo miramos. Como la iglesia, en primer lugar, la conformamos personas. Es un organismo vivo que tiene organización y que tiene estructura y que tiene autoridad. Entonces, esas tres cosas debe de contener una iglesia: organización, estructura y autoridad, ¿no? Y en ese sentido debemos todos ser colaboradores. Oye, te toca cuidar ahí atrás y pues no pasa nada, porque al final vemos que está todo igual, entonces no se está cuidando nada. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo el pastor. Bueno, y entonces, ¿por qué se están delegando las cosas? ¿No? O entonces, ¿por qué hay una necesidad de una persona en el hospital o a lo mejor ahí en otro lugar, pero ya creamos, ¿no? Supongamos que ya terminamos el estudio del viernes, ya hay un equipo formado y comisionamos a alguien: oye, mira, fulanito tiene una necesidad, ve y suple, ve cómo podemos apoyar. Y si llega el hermano, pero de repente o le llama: no, todo está bien. ¿Por qué? Porque no es fulanito, ¿no? Yo quería que viniera fulanito o fulanita. Y entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿para qué hay una estructura? Si todos nosotros como hermanos no nos sometemos a esa estructura. ¿Por qué no nos sometemos? Por individualismo. Porque el individualismo no solamente se limita a hacer las cosas yo solo. Tiene que ver con un problema de carácter, un problema de orgullo. Donde yo me exalto, soy yo el que dice, nadie dice lo que tengo que hacer, yo solo impongo, yo solamente hago, y se olvida que dentro de la iglesia hay un gobierno, que es el gobierno de Dios a través de las Escrituras, donde hay una organización, donde todos debemos de someternos a esa. Hay una estructura, donde ya hay una estructura jerárquica, y al final, donde encontramos que hay una autoridad, la teocracia dentro de la iglesia, el gobierno de Dios a través de la palabra. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que dentro de esta autoridad y este organismo estructurado, los cristianos fueron puestos ahí por Dios. Fuimos puestos por Dios en esa estructura, en esa organización, bajo esa autoridad. ¿Sabes para qué? Para crecer, para desarrollarnos, para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito. Dios te coloca aquí y estás en esta iglesia local que está ubicada en un lugar específico, ya con una membresía específica, con una autoridad específica para crecer, para que te desarrolles. No para que continuamos viviendo con esa actitud individualista del mundo, no. Venimos a cambiar nuestra manera de pensar a la luz de las Escrituras. Veníamos con una idea de qué es ser padre, qué es ser madre, qué es ser hombre, qué es ser mujer. Pero cuando vienes a la Biblia te das cuenta lo que realmente implica ser cada cosa. Se puede decir, cada función de la vida en la que nos toca vivir. Eres madre, pero a la vez eres esposa, pero a la vez eres hija, pero a la vez perteneces a una corporación que es una iglesia viva. O sea, no somos independientes. Dice la iglesia, dice 1 Corintios 12, donde da la analogía del cuerpo como iglesia, que somos muchos, pero formamos una unidad. Lo que quiere decir que en la pluralidad debe de encontrarse la unidad. Y si no hay unidad, es porque todavía no hemos empezado a cambiar nuestra manera de pensar. Y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Si no, siempre vamos a estar igual, ¿no? Siempre vamos a estar en las mismas condiciones, ¿no? Necesitamos observar, ser humildes para reconocer, pero también ser humildes para decir, bueno, fallaron en mí en esta situación, pero también brindo otra oportunidad en el sentido de que empecemos de nuevo. Pero si no hay esa situación de que no, pues ya
ya fallaron, ya hubo una falta y pues ya te amargaste. Ahora, ahí es donde necesitamos corregir. Tanto nosotros como también todos nosotros en la actitud, si en un momento dado nos vimos pues afectados. Entonces, ¿cuál es la situación que Dios espera de nosotros? Que veamos la iglesia bajo un enfoque correcto. En dos aspectos ya estudiamos, iglesia de una manera universal, pero también como local. Y en esa iglesia local estamos colocados cada uno de nosotros y debemos de ver cuál es su funcionalidad. Que muchas veces entramos, pero ya con una influencia del mundo, bajo la cultura en la que estamos. ¿Y qué necesitamos ir haciendo? Cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar, de acuerdo a cómo venimos del mundo y cómo Dios quiere que ahora seamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha estado en tu vida o ha llegado a tu vida, que fue lo que te introdujo espiritualmente al cuerpo que es la iglesia. ¿Y qué dijimos que significaba en ese sentido bautismo? Es la capacidad de poder cambiar el carácter o el estado de alguien. Y si has sido bautizado con el Espíritu Santo, que Cristo lo haya hecho en ti, entonces tienes la capacidad de cambiar. Tienes la capacidad de moverte de un estado a otro. De esta cultura en la que fuimos influenciados a ser sembrados en un lugar donde Dios quiere edificar tu vida, construir tu vida, reconstruir todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, hermanos, este fue el tema de hoy. La próxima semana vamos a ver el espíritu del consumismo y así vamos a ir viendo. Bueno, la próxima semana no, dentro de 15 días. Recordemos que este estudio es de cada 15 días.